Muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios por este domingo, Día del Señor, en el cual estamos aquí reunidos como familia y con el corazón deseoso de que todos nuestros hermanos de la colonia obrera y de otros lugares también en este día estén reunidos para meditar en la palabra del Señor. Esta mañana traigo un tema para presentárselos a ustedes y lleva como título El orgullo y la humildad. Tengo una lectura en la cual basaré en esta mañana esta plática. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, hermanos, esta es la lectura para la plática de esta mañana, el estudio. Para entender la personalidad del fariseo, hermanos, vamos a usar 3 palabras que tienen un significado muy similar. La primera palabra es el orgullo. El orgullo no es otra cosa más que el efecto excesivo que se tiene de la persona, de la propia persona. La segunda palabra es el egoísmo. El egoísmo, hermanos, es también una manera de hablar exagerando la propia personalidad. Y la tercera palabra es egoísmo, que es el afecto de estimación propia o también un sentimiento elevado de la propia dignidad. Estas 3 palabras nos van a ayudar para entender el estudio de esta mañana con respecto al asunto del orgullo y la humildad, basado por supuesto en el fariseo y el publicano. Para entender la palabra humildad, ¿sí?, del publicano, vamos a definirla de esta manera. Humildad es ausencia de orgullo, es sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia del hombre. También la palabra humildad significa docilidad, significa modestia de espíritu. Estas definiciones que estoy dando, sobre todo respecto al publicano, hermanos, de alguna manera vamos a verlas como cualidades para trabajar en ellas, que sean las que caractericen a cada cristiano. Bien, iniciamos, ¿verdad? Porque el tiempo es breve, iniciamos con el estudio, ahora sí enfocándonos en él. Iniciamos con la palabra el egoísmo. El egoísmo, hermanos, puede manifestarse por medio del egoísmo. Recuerden que estamos alternando 3 palabras. Entonces el egoísmo puede manifestarse por medio del egoísmo. El egoísmo, hermanos, es una exageración de la propia personalidad y de los propios valores, que es lo que encontramos en el fariseo. Ahora, el egoísmo, no solamente en la vida del fariseo, sino en la vida de cualquier creyente, el egoísmo, hermanos, es peligroso. Voy a decirles por qué. Porque el egoísmo, hermanos, nos puede conducir a otra cosa muy grave, que es la egolatría. ¿Qué es la egolatría? No es otra cosa, sino que es un culto excesivo a la propia persona. Por eso digo que el egoísmo, hermanos, es peligroso. Manifestando el orgullo y nada de humildad es lo que vemos en la vida del fariseo. Hagámonos una pregunta. La pregunta es esta: ¿cómo ve Dios a los que practican el orgullo? O sea, el egoísmo y el egoísmo. ¿Cómo ve Dios a estas personas en lugar de practicar la humildad? Bueno,
en la parábola del fariseo y el publicano, el egoísmo está presente en el fariseo y la humildad está presente en el publicano. De la lectura sobre esta historia del fariseo y el publicano, vemos, hermanos, cómo Dios ve a los orgullosos y también vamos a mirar cómo Dios ve a los humildes. Primero, veamos cómo mira Dios a los orgullosos. Los orgullosos, hermanos, son personas irreverentes. ¿Qué quiere decir esto? Los irreverentes son aquellas personas que solamente confían en ellos mismos. Dios también ve a esta clase de gente de una manera orgullosa. Esto quiere decir, hermanos, que esa clase de creyentes solamente, hermanos, están subestimando o menospreciando a los demás. Y tercero, Dios ve a esta gente orgullosa como personas independientes, que no quieren consejos, no escuchan consejos, no quieren consejos, menos sugerencias de los demás. Así es como Dios mira a la persona orgullosa. Sin embargo, hermanos, tenemos que ver algo muy importante. Los que confían en sí mismos, como ya hemos visto en el caso del fariseo, los que confían en sí mismos, hermanos, manifiestan tres cosas en su vida. La primera es la soberbia. La soberbia, hermanos, manifiesta una conducta de altivez y arrogancia, ¿sí? En el texto que leímos, el fariseo, fíjense lo que decía el fariseo. Decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Él, en su propia persona, estaba exagerando, dando a entender que él era un hombre perfecto. Estaba manifestando el egoísmo, estaba exagerando su propia personalidad y sus propios valores. Es lo que estaba haciendo el fariseo. Y agrega el fariseo, dice, y no soy ni aún como este publicano, ¿sí? Dando, hermanos, a entender que estaba despreciando al publicano. Los cristianos, hermanos, debemos de evitar el egoísmo, porque ya estamos viendo, ¿verdad? Lo dañino que es. Lo dañino que es el orgullo. Lo dañino que es el egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos evitarlo? Porque no debemos nosotros exagerar lo que somos, ¿sí? No, hermanos, no hay que exagerar lo que hacemos, tampoco. Porque si nosotros exageramos lo que somos y lo que hacemos, pero con el fin de menospreciar la obra de otros, estamos, hermanos, ante los ojos de Dios, pecando. Esa actitud, hermanos, además, trae consigo un efecto muy negativo, ¿sí? Porque concibe pleitos y desavenencias, hermanos, entre los creyentes. Por eso, hermanos, los cristianos debemos evitar el egoísmo, no exagerando ni lo que somos ni lo que hacemos para el Señor, para no subestimar o menospreciar el trabajo de los demás. Esa actitud, hermanos, causa efecto negativo, ya decía, pleitos, desavenencias entre los creyentes. Segundo, los que confían en sí mismos manifiestan la necedad. Recuerden que estamos hablando de tres cosas, ¿verdad?, que de alguna manera manifiestan aquellos que confían en su propia persona. Entonces la segunda es, los que confían en sí mismos manifiestan necedad. La necedad, hermanos, no es otra cosa más que reflejar ignorancia, ¿sí?, en vez de sabiduría. Eso, hermanos, es muy grave. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Escritura nos dice que la ignorancia, hermanos, provoca estancamiento, desarrollo, en lugar de progreso en la vida cristiana. El primer paso, hermanos, de la ignorancia es presumir que somos sabios. Además, la ignorancia, hermanos, no debemos de calificarla como algo inocente,
sino, hermanos, es un pecado ante los ojos de Dios. La ignorancia es un pecado ante los ojos de Dios. Sobre todo la ignorancia, ¿verdad? A Dios, hacia Dios. Eso es lo que el fariseo estaba mostrando ante Dios y, claro, ante su compañero, ¿verdad? El publicano. Los creyentes, hermanos, debemos de apartarnos del egoísmo y del orgullo, porque esas cosas, aunque tienen un significado muy similar, hermanos, provoca desunión, ¿sí?, en el cuerpo del Señor. Los creyentes debemos de vestirnos de sabiduría, sí, hermanos, pero no de la sabiduría de este mundo, sino de la sabiduría de Dios. Miren, Santiago nos presenta algunos textos muy hermosos. Se los voy a compartir. El primer texto es en Santiago capítulo 1 y verso 5. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién hay que pedirle, hermanos, esa sabiduría? A Dios. Hay que pedirle esa sabiduría a Dios, porque dice el texto que Él nos da a todos abundantemente y sin ningún reproche, y nos va a ser dada. Por eso, hermanos, los creyentes debemos de vestirnos con la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios y que está en su palabra. El siguiente versículo que quiero compartirles con el mismo propósito, hermanos, de que debemos de pedirle la sabiduría a Dios. Dice Santiago capítulo 2 y verso 9: pero si hacemos acepción de personas, cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. Y el último texto sobre este mismo asunto de que los creyentes debemos apartarnos del egoísmo, del orgullo y del egoísmo, hermanos, porque esto provoca desunión entre el cuerpo del Señor. Hermanos, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, y esta sabiduría de Dios está en su palabra. Por eso Santiago nos agrega este tercer texto con respecto a este asunto. Santiago en el capítulo 3 y en el verso 17 y el verso 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, dice, y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, dice Santiago, para aquellos que hacen la paz. Eso es lo que nos dice Santiago con respecto a que los creyentes debemos de vestirnos con la sabiduría de Dios que está en su palabra. Tercero, hermanos, estamos hablando de tres cosas, ¿verdad?, que de alguna manera los que de alguna forma son soberbios, orgullosos, hermanos, pues es la tercera palabra. La tercera palabra, hermanos, de los que confían en sí mismos es la inseguridad. ¿Qué es esto? Bueno, que esas personas que confían en sí mismos, hermanos, indica que no hay confianza en lo que creen. No hay confianza en lo que piensan. Son personas que viven extraviadas en su propia vida. O son personas que si se acercan a Dios, hermanos, no establecen bien su vida de comunión con Dios. Por eso, hermanos, es importante que una vida de creyente no sea superficial, sino que tiene que estar bien cimentada, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, o sea, en la sabiduría que es de lo alto, que viene de parte de Dios. Santiago nos dice en el capítulo 1 y en el verso 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Termino, hermanos, diciéndoles, la humildad debe de estar por encima del orgullo. Repito, la humildad, hermanos, debe de estar por encima del orgullo. ¿Por qué, hermanos? Porque la humildad, ¿sí?, en la vida cristiana es una larga lección de humildad. Fíjense lo que estoy diciendo. La vida cristiana es una larga lección de humildad, primero. Segundo, la humildad, hermanos, debe de ser real, no aparente. Porque la falsa humildad, hermanos, equivale a orgullo. Y tercero, hermanos, la humildad debe de vestirse de acuerdo a las enseñanzas, como estaba diciéndoles, a las enseñanzas bíblicas, a las enseñanzas de la palabra de Dios, a la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra.
Es por eso que es por eso que Pablo nos dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, miren qué consejo tan hermoso nos da el apóstol para que nosotros, hermanos, evitemos, ¿verdad?, el orgullo y trabajemos más en la humildad. Dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué hermoso consejo, qué hermosa enseñanza nos da aquí el apóstol Pablo en este capítulo de Filipenses 2. Esta es la clase de humildad, hermanos, que debemos cada uno de nosotros, los creyentes en Dios, hermanos, practicar. ¿Por qué? Porque esta clase de humildad, hermanos, provoca una gran sensibilidad cristiana. Somos cristianos más sensibles, ¿sí?, en nuestra propia vida y para comprender la vida de los demás. Mientras que el orgullo, hermanos, que es el tema, el orgullo y la humildad, mientras que el orgullo, hermanos, pues eso es pecado. El orgullo es pecado. El orgullo, hermanos, conduce a envidias, conduce a pleitos. Por eso, hermanos, el sabio Salomón dijo en el libro de Proverbios capítulo 3 y verso 10, dijo, ciertamente el orgullo, o sea, la soberbia, concibe contiendas, o sea, engendra contiendas, engendra pleitos. Mas en los avispados, dice este hombre, está la sabiduría. Hermanos, busquemos y trabajemos más en la humildad y menos en el orgullo. ¿Por qué, hermanos? Porque la humildad, hermanos, debe de estar por encima del orgullo. Y además porque los cristianos, hermanos, su misión es ser humildes, porque humilde fue el que nos ha llamado para estar en su reino. Él dijo, nuestro maestro dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, para que puedan hallar consuelo en sus almas. Así que, hermanos, en esta conclusión que estoy dando, quiero decirles que la historia del fariseo y el publicano, que nos haga reflexionar, hermanos, para ser un poco más humildes y menos orgullosos. O si es posible, desarraigar por completo el orgullo, el alabar tanto nuestra persona. Que la meta, hermanos, de cada uno de nosotros, hermanos, al estar concluyendo este estudio, que la meta de cada creyente, hermanos, sea la de darle la gloria a Dios. Él es el que merece toda la gloria y no el hombre. Entonces, hermanos, qué hermoso nos aconseja Santiago. Dice que Dios da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es el estudio, es la meditación, es la enseñanza, hermanos, con respecto, ¿verdad?, a lo que es el orgullo y a lo que es la humildad. Ojalá, hermanos, que sea un tema en el cual nos haga reflexionar y ser, hermanos, más semejantes a Cristo y menos semejantes al enemigo de Cristo, que es Satanás. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.